Con Buen Día estamos saliendo por WOW TV, canal digital a todo el país, Regeneración Plural en el sureste, y por mis redes, José Buendía MX, por Twitter, Facebook y YouTube. Muchas gracias por unirse. Nos mandan sus comentarios, sus puntos de vista, sus opiniones para poder subirlas acá en la mesa para discutir sobre el tema que hoy nos importa, y es el papel de la Iglesia en las elecciones y su propuesta, su agenda de paz. En efecto, la Iglesia se ha ido abriendo paso en el proceso electoral, aunque apenas comienza, y va a poner sobre la mesa de los candidatos presidenciales la próxima semana una agenda nacional de paz con varios de los puntos que le preocupan, entre ellos un llamado para cuidar la seguridad de la elección y llamados también a evitar la delincuencia electoral, que dicen es un asunto que les preocupa por ser un riesgo respecto del proceso democrático. Esta es la posición de la Iglesia, que a medida que avancen las campañas puede irse consolidando o consolidando un lugar de interlocutor, sobre todo en caso de que incremente o se abra todavía más la polarización en la que se está viviendo este proceso electoral. ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué se trata? Vamos a hablar de esto hoy acá en Conversando con Buen Día, y le agradezco mucho su participación. Por supuesto, también déjeme comenzar por agradecer y presentar a los invitados de hoy con los que vamos a conversar sobre este tema, todos ellos expertos en el asunto, y me da mucho gusto por eso mismo recibir a Dolores González Arabia. Ella es experta en resolución de conflictos y tiene pues una experiencia muy, muy vasta, una trayectoria muy larga en conflictos y en resolución de ellos. Muchas gracias, Dolores, por estar con nosotros. Un placer, honrados con tu presencia. Gracias, José, por la invitación. Y por supuesto, muchas gracias también a Carlos Juárez. Carlos Juárez es el representante en México del Instituto Economía y Paz. Muchas gracias, Carlos, y además entiendo que tú has estado dentro de este proceso de negociación, bueno, más que de negociación, en el proceso de construcción de la agenda de paz en los últimos, pues, ¿qué serán? Unos 10, 11 meses, si no ando mal del tiempo. Así es, José, muy buenas noches, saludos a Dolores. Junto con Rodrigo hemos estado participando de cerca en el proceso de propuestas y de seguimiento a estos temas tan fundamentales. Muchas gracias. Rodrigo Peña, él es investigador del Colegio de México del programa de construcción de paz, y me da mucho gusto también que estés con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo. Al contrario, muchas gracias y honrado de estar aquí compartiendo contigo, José, y con querido Carlos y con Dolores. Dolores, déjame empezar contigo. Y vamos a empezar por el objetivo. El próximo 11 de marzo se van a reunir la conferencia del episcopado, va a poner en la mesa de los candidatos su agenda de paz. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa de la Iglesia? Estamos hablando de suplir o ocupar algunos de los espacios, sobre todo en seguridad. Ha dejado huecos el gobierno. Estamos hablando de la construcción de un interlocutor en medio de la polarización política. Estamos hablando de ganar o poner una agenda distinta a la de los partidos políticos en el proceso electoral. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa desde tu punto de vista? Bueno, yo no he estado tan cerca como Carlos, pero sí me ha tocado ver el nacimiento de la iniciativa. Y sí creo que se trata de poner una propuesta construida a partir de muchos procesos de escucha, de muchas voces, de realidades en diferentes lugares del país, y que intenta no solamente generar un diagnóstico. Para mí el diagnóstico no tiene tanta novedad como esta posibilidad de articular una cantidad importante de propuestas, de buenas prácticas, que pudieran
coadyuvar, digamos, como ellos mismos proponen, ¿verdad?, al diseño de políticas públicas, a la generación de nuevas propuestas, innovaciones en el campo, no solo de la seguridad, sino de una concepción más amplia e integral de construcción de paz. Entonces, yo entiendo esto como una voluntad de aporte, como un propósito de aporte. Es la iglesia, pero en este proceso se convocó más allá de la iglesia a académicos, a organizaciones civiles y sociales de base, a comunidades. Entonces, la representación de las voces que están incorporadas en este esfuerzo es mayor que el de la iglesia como institución y como tal, ¿no? Aunque ella condujo básicamente el esfuerzo y permitió convocarlo con tanta fuerza. Pero me parece que la idea es aportar en este momento en el que se abren todas las preguntas para ver cómo seguimos, para abordar el tema de la seguridad y de la violencia, una reflexión de muchas voces y de muchos aportes. Una propuesta, a ver, sin duda, van a ser, creo que tú me corregirás, Rodrigo, 50 puntos, pero se produce no en cualquier momento. Una propuesta así podría ser incluso fuera del proceso electoral, pero se está produciendo justamente dentro del proceso electoral y eso es relevante. Y además acompañado de pronunciamientos en los que expresan la preocupación de los convocantes, decía Dolores, no solamente la iglesia, y dentro de la iglesia los jesuitas y además comunidades de base, académicos, etcétera. La preocupación, dicen, que frente a la violencia y frente a la penetración del narco en las campañas, se produjera una regresión autoritaria. Esto es un posicionamiento político fuerte, bastante claro y que no ha dejado de generar reacción negativa desde Palacio Nacional. Pero déjame concentrarme en lo primero. Es un posicionamiento dentro del proceso electoral. No, sí, totalmente. Tienes toda la razón. Pues es un posicionamiento electoral, pero también es un posicionamiento de emergencia, que está orientado por la coyuntura de violencia. Digamos, en la manera en la que se vincula el posicionamiento de emergencia por violencia con la coyuntura electoral, en esa medida cobra relevancia electoral. Pero lo cierto es que, digamos, el tipo de propuestas que se están haciendo, el tipo de intervención, el tipo de construcción que se pretende, está reaccionando sobre todo a un momento de emergencia y con una característica muy interesante, y es que la emergencia se está viviendo con particular énfasis en lugares, voy a decirlo así, olvidados del país, donde los gobiernos, el gobierno federal, los estatales, los municipales, no han tenido o cada vez tienen menos capacidad de incidencia, menos capacidad de participación y sobre todo menos capacidad de acercamiento. Y en ese sentido la Iglesia ha tenido una capacidad de acercamiento contrastante con la de las propias autoridades y de reconocer en esa medida el tipo de emergencia del que estamos hablando, ¿no? Ahora tienes razón, en la medida en la que se vincula con un tema electoral, cobra relevancia y entonces sí, digamos, esto siempre es político en última instancia, siempre hay relaciones de poder, digamos, resaltadas como tal, pero la plataforma electoral le da mucha más visibilidad y le da también mucha más oportunidad, sin duda. Dicen por ahí, Carlos, que todo lo que tiene que ver con la paz es político. Y lo acaba Rodrigo un poco de decir con otras palabras. Y político en este país es entrar a discutir o a tratar de poner posiciones o a tratar de fijar agenda en un ambiente polarizado en el que el país está simplemente con ver la geografía de partidista en el proceso electoral disputado entre dos bloques mayoritarios. ¿Dónde y por qué se quiere poner ahí esta agenda? Sí, para sumar a lo que ya dijo Rodrigo y Dolores, creo que además este movimiento plantea antes que nada una postura ética, posicionamiento ético, justo frente, yo diría que frente al fracaso de las estrategias que se han desplegado desde los gobiernos federales y estatales en los últimos 18 años y que no han entregado los resultados que necesitamos y que esperaríamos.
Frente a ese fracaso claro y evidente, nosotros proponemos estos puntos, esta agenda por la paz y estas recomendaciones a personas candidatas. Frente al altísimo nivel de polarización en México, que todos los días es convocado desde los grupos del gobierno, desde los grupos de sector privado, desde los medios de comunicación incluso, y desde diferentes ámbitos. Frente a esa polarización, nosotros proponemos el diálogo, la colaboración intersectorial, una comunicación más fraterna, por decirlo de alguna manera, y es así que nos hemos constituido en este movimiento diverso, amplio, como ya lo mencionabas. Sí está convocado desde la Conferencia del Episcopado Mexicano y desde la comunidad jesuita, pero ha aglutinado a una serie de personas expertas, de organizaciones de sociedad civil, que llevamos muchos años esperando ser convocados por movimientos amplios con gran representatividad. Concluyo mi intervención diciendo, hay dos componentes que son muy relevantes y que son quizás las dos piernas de este movimiento. Uno es las propuestas a personas candidatas, a gobiernos estatales, al gobierno federal y a las personas que los representan. Y este es un grupo de personas expertas, donde está Rodrigo también y otras personas muy relevantes en 7 grandes temas. Y por otra parte está la representatividad en el territorio. Hay una red nacional por la paz que está integrada por miles de personas que tienen esta penetración que tiene la Iglesia Católica en el país, pero no necesariamente agentes de iglesia, y que están desarrollando proyectos que están ayudándonos a tener un pulso de la realidad en cada rincón del país. Y esto me parece que es una combinación bastante potente y que le dan mucha legitimidad al movimiento. A ver, solo para precisar antes de ir con Dolores, esa representatividad que han logrado construir alrededor de esta propuesta estaría encaminada a lograr que la Iglesia se convierta en una especie de interlocutor, sobre todo a medida que avancen las campañas y en la perspectiva de que la polarización pudiera agudizarse. Ese es un poco el objetivo final, ser un interlocutor para cortar brechas y distancias. Adelante. No, lo que estamos pensando es que se haga, perdón, no sé si me preguntabas a mí. Disculpa, sí, ahorita voy con Dolores con la misma, pero es que como tú hablaste de la representatividad, por eso lo quise engarzar. Sí. No, a lo que me refiero es que hay una representatividad de todo el territorio nacional. Tenemos testimonios, proyectos y miradas del sur del país, del sureste, del norte, del Pacífico, del Golfo, en prácticamente todos los estados de la República. Lo que estamos proponiendo es un diálogo, es una forma de trabajar diferentes sectores, diferentes actores que hasta ahora no hemos visto. No podemos poner todas las esperanzas en la representación del Poder Ejecutivo, del gobierno federal, porque no ha funcionado. Necesitamos desarrollar iniciativas mucho más complejas, mucho más multidimensionales, amplias en los sectores y amplias en el tiempo, una agenda que nos permita mirar a futuro. Pues ya llevamos 18 años, 3 sexenios, donde todo se ha apostado a la seguridad pública, donde se ha dado un gran peso a las Fuerzas Armadas y no están dándose los resultados esperados. Bueno, ese es un punto clave, Dolores, porque en efecto, varios de los procesos de paz y de diálogo, sobre todo de diálogo, yo estoy pensando, por ejemplo, en el año 2017, antes de la elección presidencial, la última, también hubo un acercamiento con el entonces candidato triunfador, López Obrador, y ese diálogo dejó pues pocos resultados, como dice Carlos. ¿Por qué esta vez sí? ¿Por qué esta vez sí abrirse o la expectativa de que el diálogo pueda abrir la posibilidad de convertir a la Iglesia en un interlocutor? Sí, bueno, yo no entiendo que el diálogo no pretende convertir a la Iglesia como tal en un interlocutor, sino el diálogo precisamente articula diferentes actores. La Iglesia es un actor central y sin duda su capacidad de convocatoria y de posicionamiento pues la pone al centro de este proceso, pero en esta red de paz tan amplia y en la colaboración de muchos otros actores, estaríamos hablando no de una representación unidimensional en la Iglesia, sino mucho más amplia. También te diría que no va a ser el único actor que hable sobre temas de paz a partir de otras articulaciones, ¿no? Hay otra que también se está proponiendo platicar con los candidatos
el Movimiento de los Pueblos por la Paz, por ejemplo, que tiene una agenda binacional, y ya escucharemos también poner sobre la mesa este tema desde otra perspectiva y otras. Pero esta tiene el valor, quizá por lo que dice Carlos, del anclaje, ¿no? Esta implantación tan fuerte en el territorio, y no solamente como un espacio de convergencia, sino de acciones concretas. Estas acciones, algunas realizadas por actores eclesiales, pero otros sociales, otros civiles, que están haciendo este tipo de trabajo en el territorio, ¿no? Entonces, a lo mejor son dos cosas. Una es la iglesia como interlocutor político, y otra es la riqueza de este proceso, que creo que va más allá solamente de la iglesia. Y la iglesia misma puede tener otros espacios de posicionamiento también. Lo que quiero decir es, no va a ser la única plataforma quizá de la iglesia, ni el único tema sobre el cual la iglesia quiera pronunciarse, pero sí es uno en el que han hecho un trabajo muy importante, muchos meses en esta línea, ¿no? Y yo diría nada más, algunas de estas posiciones que están planteando, como esto del regreso, de la regresión autoritaria, si no logramos contener la violencia, etcétera, creo que tienes que ver como el conjunto del proceso del diálogo para no ponerlas estrictamente en la dimensión del debate inmediato, ¿no? Sino de las tendencias que se pueden generar y que se vienen generando y que se pueden continuar. Y en todo caso, yo siento finalmente que este es un proceso que está tratando de poner la centralidad en propuestas no de coyuntura estrictamente, sino de una construcción social, política, institucional de largo alcance, ¿no? De mediano y largo plazo. Por eso va más allá de la coyuntura. Pero bueno, se colocan en la visibilidad del momento. Ahora, respecto a las experiencias anteriores, antes de ir con Rodrigo, Dolores, ¿qué diferencia ves tú con experiencias anteriores? Pienso, por ejemplo, en los diálogos de paz de 2017-2018. ¿Qué tiene de nuevo este diseño o esta iniciativa o esta propuesta? A mí me tocó estar en esos diálogos también con Javier Sicilia, ¿no? Y el Movimiento por la Paz. Creo que en ese momento no se construyó un diálogo multiactor, a cada candidato se le interpelaba a partir de ciertos procesos o preguntas muy específicas, pero no se respondía, digamos, a una propuesta de agenda más amplia, interinstitucional y de muchas organizaciones implicadas. Estábamos los que conformamos el Movimiento por la Paz, muy desde la lógica de las víctimas. Me parece que tanto en términos de agenda como de composición y proceso de elaboración de propuesta tiene muchas diferencias, y por lo tanto su alcance es diferente. Se proponía un compromiso muy puntual con este tema de verdad y justicia para las víctimas, sin todavía un desarrollo tan articulado sobre otros temas, ¿no? Voy contigo, Rodrigo, pero la verdad es que, a ver, el 11 no va a ser una reunión con todos los candidatos. Bueno, sí va a ser con todos, pero por separado. No aceptaron los candidatos ir juntos, y entonces se va a seguir también un proceso, digamos, bilateral, por llamarlo de alguna manera, aunque el esfuerzo sea multilateral, a todos se les dará, pero en Tlatelolco cada quien o cada equipo irá a una hora distinta y no se tocarán, no tendrán ningún tipo de interacción. Sí, en efecto, no aceptaron ir juntas, pero aceptaron ir, lo cual es relevante no solamente desde el símbolo de presentarse, sino también desde lo que están firmando. Es una época donde todo el mundo busca los equipos de campaña, todo el mundo los quiere juntos, todo el mundo quiere a las y los candidatos en diferentes propuestas, son características de la campaña electoral, pero es muy revelador que este movimiento y este diálogo haya tenido la potencia política para sentarles y para mostrarles el documento de frente. Y a mí me parece que rumbo al lunes una de las cosas más trascendentales y que se tienen que lograr en el marco del movimiento es justamente lo que decía Dolores, mostrarles que a los equipos de campaña por separado y en conjunto y en alguna medida a la sociedad, se trata de un movimiento multiactor.
Yo recuerdo la primera vez que tuve un acercamiento con el diálogo, con la naturaleza, con todo lo que planteaba, de hecho, Carlos, a mí me llamaba la atención que esta característica de sumar a distintos y a distintas en un solo proceso, bajo una sola narrativa, no es usual y no es fácil tampoco. Desde el punto de vista incluso académico, las investigaciones que hemos hecho en el Seminario sobre Violencia y Paz en el Colegio de México, todas apuntan a que los procesos exitosos de construcción de paz son precisamente multiactor y que suponen construir una narrativa que sensibilice a una población en su conjunto y que se incorporen las distintas partes. Siempre hay liderazgos, eso sin duda, pero es importante trascender esos liderazgos hacia un solo mensaje bien dirigido, etc. Entonces, insisto, me parece que era dificilísimo que se juntaran, pero también lo era que se sentaran. Y por lo pronto estamos ahí. Carlos, hay una cosa que me llama la atención y es, a ver, evidentemente es difícil en un comunicado o en un pronunciamiento poder a veces hasta transmitir la complejidad de todo lo que ustedes están exponiendo alrededor de la construcción de esta agenda, sin duda. Sin embargo, hay un comunicado del pasado fin de semana que llama la atención, en la que en medio del proceso electoral, la conferencia dice o llama a los candidatos a ser verdaderos demócratas, dice, y reconocer los resultados sin apasionamientos y dejar de lado los intereses partidistas. Esto, pues yo lo entiendo hacia los resultados electorales, es decir, que no haya un conflicto electoral, y lo rematan parafraseando algunas de las frases o algunos de los lemas distintivos del gobierno actual, diciendo: por el bien de México, primero la democracia y el Estado de Derecho. ¿Qué opinas de ese comunicado? Llama la atención porque además es el que mayor reacción generó del propio presidente. Mira, ya lo platicaba Dolores, va a ser muy complejo distinguir entre las comunicaciones del diálogo nacional, como este movimiento amplio, diverso, donde cada actor, cada organización tiene una postura ante diferentes temas, y también las comunicaciones, en este caso de la conferencia del Episcopado Mexicano, que entiendo, y no lo tengo exactamente claro, entiendo que este comunicado del que tú hablas tiene que ver con una comunicación institucional de la SEM, específicamente. Sí, fue de ellos. Lo que está planteando el diálogo nacional, que es este movimiento integrado por muchos sectores, por muchos actores, es un llamado a una conversación, un llamado incluso a una nueva manera de relacionarnos como actores sociales. Hasta ahora hemos estado, como decía Rodrigo, divididos, cada quien en sus ámbitos, cada quien tiene, me lo imagino así, una pieza de un rompecabezas muy complejo. Lo que estamos tratando de hacer ahora es de ponernos en la misma mesa, comparar nuestras piezas de este rompecabezas, a ver si podemos construir algo mucho más complejo, mucho más sistémico y por supuesto mucho más efectivo, que nos lleve a una mejor comunicación, a una mejor interacción, y estamos probando nuevas maneras. Algo que es muy importante destacar es que a 18 años de la declaratoria de la guerra contra las drogas, que es claramente el punto de quiebre donde empieza a generarse altos niveles de violencia, a 18 años hay ya muchísimas capacidades, muchísimo conocimiento desarrollado, mucha experiencia, muchas iniciativas que han sucedido y muchas cosas que hemos visto que no funcionaron y que ahora podemos corregir. Tú hacías un comparativo con el 2017-18. Yo diría que incluso desde entonces el contexto ha cambiado, ya no somos los mismos, hemos aprendido nuevas cosas y por eso yo estoy muy entusiasmado y tengo mucha esperanza en este proceso que yo me atrevería a decir que no tiene precedentes. Los altos niveles de liderazgo de la Iglesia Católica que hemos visto, el tamaño de organizaciones, la cantidad de personas expertas que generosamente se han sumado a este proceso, yo no lo había visto antes y ahí para mí hay una gran esperanza de trabajo colectivo. Respecto a lo que dice Carlos, Dolores, incluso hay quien ha puesto
digamos, el foco en cuanto a este proceso en la colaboración, dicen, inédita o poco usual de los jesuitas con el propio episcopado. Y yo me pregunto si esa parte o el detonante de este cambio, el que ha abierto este proceso, tenga que ver o se haya desatado a partir de pues el terrible asesinato de los jesuitas en la Sierra de Tarahumara, que creo que fue el principio de la generación de esta iniciativa. Hay también otros casos, digo, no es la primera vez que en este país es asesinado un sacerdote, pero parece que ese caso es simbólico en tanto que mandó el mensaje de que si la iglesia pensaba que era intocable o estaba en una zona fuera, digamos, de peligro, pues se dieron cuenta que estaban en el centro, o por lo menos igual que muchos. Sí, es exactamente, no fue el detonador, pero no quiere decir que el principio. Yo creo que ahí se juntaron diferentes factores, pero uno es, pues, el hecho de que el proceso fuera, en sus primeras reflexiones, conducido también por quien tenía dentro de la Compañía de Jesús ya una amplia trayectoria, digamos, en la construcción de procesos de reconstrucción de tejido social y una reflexión muy profunda sobre el tema de paz. Entonces se empieza a congregar una serie de actores desde ese momento, civiles, académicos, de las obras de la Compañía de Jesús, pero también de la CIRM, o sea, de las congregaciones religiosas, y la representación de la SEM, para empezar primero a intentar entender cuál era el desafío que tendríamos que poner al centro, ¿no? En ese primer momento. Después se fue construyendo todo el proceso, pero sí, tienes razón, ese es el punto de inflexión. Lo que quiero solamente traer sobre la mesa es que en ese punto de inflexión se reúne a este pensamiento que dice Carlos y a estas experiencias que ya tenían una trayectoria, incluso dentro de la iglesia, de una reflexión muy profunda sobre algunos de los temas que no se estaban abordando tanto en la agenda pública ni en las propuestas estratégicas de mayor envergadura, como estas de reconstrucción del tejido social, muy exitosas, por llamar algunas de las que son muy conocidas, en Tancítaro, en Cherán, en Chilón, en fin, en algunos lugares donde se tuvieron avances significativos, y decir esto: tenemos herramientas construidas desde muchos lugares en torno a la seguridad, la comunidad, etcétera, que podemos empezar a construir como una alternativa más integrada y con una perspectiva de mayor alcance en el país. Entonces, empieza en ese momento, pero tiene un acumulado previo importante. Rodrigo, es un asunto, pues que muchos dicen inédito, que todas estas piezas, como decía Carlos, hayan confluido. ¿Qué es, desde tu punto de vista, lo que permitió la estructuración, el acercamiento, el que trabajaran juntos? Me llamó la atención, yo no soy un experto en esto, evidentemente, pero que me dijeran, es una cosa poco usual que, por ejemplo, los jesuitas, la Compañía de Jesús, trabaje con el episcopado. No es algo que se vea muy a menudo, no sé por qué, pero en cualquier caso, algo tiene que haber sucedido. ¿Fue esto? ¿Coincides con Dolores? Y si es eso, el significado es, ¿se vio tocada la iglesia? Sí, mira, la teoría nos dice que son los momentos traumáticos, pero tiene razón Dolores. El momento traumático de los dos jesuitas es un momento traumático, entre otros momentos traumáticos de una serie de sectores sociales que nos hemos visto afectados por distintas formas de violencia. En ese sentido, mi respuesta sería, en efecto, una serie de momentos traumáticos. Está el que afectó a la iglesia directamente, pero están los que han afectado a distintos sectores, desde feminicidios, desde, por supuesto, Ayotzinapa. Es decir, la consecución casi nacional de asistir a estos momentos traumáticos y de reconocerlos como un estado de emergencia, se articulan ahora sí. Y yo insisto, el tema de la narrativa es que naturalmente les iba a hacer sentido, nos iba a hacer sentido una propuesta de paz nacional
cuando vemos que en efecto las condiciones para ello requieren de una mirada nacional, pero con una perspectiva muy local. Y entonces ahí entra, insisto, la parte interesante de la Iglesia, porque si hay una institución que tiene capacidad para permear los niveles más locales en México, pues es la Iglesia, por razones ancestrales, coloniales incluso, ¿no? Ahí donde otras formas de autoridad, otras formas de interlocución han tenido dificultades para llegar, para escuchar, para sensibilizar, para atender, pues la Iglesia ha tenido la posibilidad de mantenerse ahí. No digo que esté en este momento suplantando esas funciones, pero sí que ha sido capaz de articular las voces a partir de estos traumas colectivos por el momento de emergencia, me parece. Carlos, están poniendo sobre la agenda el tema, en efecto, de la inseguridad, de la violencia, de la destrucción del tejido social, temas que hoy son parte del eje de discusión de la disputa electoral. Y me imagino, pues, que son absolutamente conscientes de que la interpretación, pues ya lo vimos con la reacción del presidente cuando dijo no estoy de acuerdo con lo que están diciendo, no coincido. La interpretación que se puede dar a esto, como ha estado corriendo en la opinión pública, es que el tema de la inseguridad, el tema de la violencia, la penetración del narcotráfico en los procesos electorales, la violencia generalizada en muchas de las regiones del país, lo percibe o lo recibe el gobierno como un ataque político. Mira, yo para abonar a la pregunta anterior, si me permites, creo que otro factor que define este movimiento es el cansancio de la polarización. Estamos cansados de la división, estamos agotados ya, por lo menos hablo en primera persona, estoy agotado junto con gente que yo he conversado. Estamos cansados de ser puestos en estos. Sí, yo estoy cansado de que nos pongan en estos dos bloques que tú mencionabas al principio del programa. Yo no pertenezco a ninguno de los dos bloques. Yo tengo un pensamiento independiente, autónomo, como muchas personas, y creo que insistiría en esta reunión y esta generosa colectividad que se ha construido, que no tiene antecedentes en el país, porque creo que hemos llegado a un punto en el que también tenemos que cuestionar nuestra eficacia en las estrategias de comunicar, de lograr un impacto en la vida pública y en la vida política. En ese sentido, es ahí donde nace esta necesidad o esta idea de integrarnos bajo el liderazgo de actores que tienen esta capacidad nacional de tener presencia en el territorio y de también lograr tener un diálogo a este nivel. Lo digo por lo menos como una de las motivaciones que a mí me lleva a sumarme a este movimiento. El Instituto para la Economía y la Paz tradicionalmente no colabora con la Iglesia Católica como un actor único, pero esta vez hemos visto que hay una gran oportunidad a partir de este liderazgo que ya se mencionó, y creo que ahí hay una gran posibilidad. Lo segundo que diría es, tenemos que trascender ya la noción de que la paz es la seguridad pública. No es solamente la seguridad pública, es mucho más que ello, por supuesto que la incluye. Desde el Instituto para la Economía y la Paz promovemos el término de paz positiva, acuñado por Johan Galtung, y habla de una paz compleja, amplia, multidimensional, que tiene que ver con muchos actores, incluidos los gobiernos, pero también actores que tienen capacidad de liderar cambios en el sector económico, en el sector educativo, en el sector social, en el sector de medios de comunicación incluso. Cuando hemos visto que algunas iniciativas logran mejorar las condiciones de vida en un territorio, porque lo hemos visto, siempre tiene que ver con lo que ya mencionaba Rodrigo, tiene que ver con actores clave en un contexto que se logran poner de acuerdo, aunque tengan agendas diversas, aunque haya puntos de diferencia, logran ponerse de acuerdo en alguna agenda mínima, en puntos mínimos que les permiten colaborar y transitar por un camino que les lleva a la colaboración, que les lleva a perdón que te interrumpa. Perdón que te interrumpa, ahí hay un punto que me interesa mucho y es, dicho de otra manera, tratar de promover estos liderazgos
voces desde la sociedad civil, desde las comunidades, desde las bases, etcétera, como ustedes han relatado, ¿te parece a ti la clave o uno de los caminos que puedan ser eficaces en el objetivo de tratar de romper esa polarización? Ese sería No un solo poco la el sentido. polarización, sino de construir la paz. Desde la territorialidad, desde lo local, creemos que estamos, y hay una historia en México de una apuesta demasiado alta a la figura de la presidencia de la República. Es fundamental, es muy importante, pero no es la única capacidad que tiene la sociedad, no es el único liderazgo que existe en el país. Se necesita ese liderazgo, por eso vamos a acercarnos a las candidatas y al candidato, es importante, pero no, la esperanza de un país no puede estar puesta ahí, nada más. La esperanza del país está en el territorio, en la gente que todos los días trabaja por las víctimas de la violencia, las personas que están tratando de hacer un cambio en un aula, en un salón de clases, en un municipio del que no tenemos noticias todo el tiempo, y en la capacidad de los gobiernos locales también. Tenemos que reforzar a los gobiernos locales, a los alcaldes, a los gobiernos estatales, para que cumplan con sus labores y con sus responsabilidades también. Es decir, a esto me refiero cuando hablo de una agenda compleja, multisectorial, multidimensional, con una temporalidad también compleja que mire corto, mediano y largo plazo. Tú eres experta en resolución de conflictos y tengo que, siguiendo la línea, Dolores, de la pregunta que acaba de hacer a Carlos es, a ver, la polarización y la paz, estos son dos Sí. palabras que han estado gravitando a lo largo de la conversación. ¿Cuál es causa y cuál es efecto? ¿Tienes que resolver la polarización para poder avanzar en la paz o tienes que encontrar esas agendas mínimas de paz para romper la polarización? ¿Cómo va el binomio ese? ¿Cómo va el orden? No, pues la polarización obedece, sobre todo en este momento, a pues cómo se colocan dos proyectos políticos de frente a la sociedad y para que la sociedad tome opciones alrededor de eso, ¿no? Yo creo que el proceso de construcción de paz es un proceso mucho más complejo porque efectivamente, como se ha dicho, toca muchos ámbitos y niveles de la vida. Tiene que ver con construir condiciones económicas, políticas, sociales, ambientales, culturales, que permitan avanzar hacia una paz duradera, digamos, ¿no? Esas condiciones que nos permitan sentar las bases de una paz duradera. Entonces, estamos hablando realmente de un proceso de transformación muy profundo. Si lo entendiéramos más, a lo mejor lo podríamos ligar también a alguna idea de proyectos políticos más profundos, pero por ahora estamos hablando de acciones que desde la sociedad se están haciendo de por sí. Y en el caso de la polarización, yo lo que entiendo es, en un conflicto, cuando el conflicto está abierto, está dinámico, todo se jala al conflicto. Y en este caso se ha colocado el tema de la seguridad o de la crisis de violencia e inseguridad como el eje principal de preocupación, intención de voto, etcétera, o tratando de colocar ahí, el que tenga la mejor respuesta va a tener las mejores condiciones políticas. Es el eje de la disputa. En la lucha, desde el eje del conflicto, ¿no? Y entonces obliga, digamos, a posicionarse con aquel que te da el tipo de respuesta que mejor te asegura, al menos, resolver las preocupaciones que se tienen realmente o que se han construido como percepciones de la realidad también, ¿no? Porque muchas de estas preocupaciones también se construyen desde otras narrativas. Entonces, la cuestión que yo veo muy diferente es que el proceso de construcción de paz es un proceso muy estructural, multidimensional, integral, estratégico, que concita el concurso de todos los actores propiamente en un esfuerzo de corresponsabilidad muy importante. Y es el que se está intentando poner sobre la mesa. Yo leo la agenda y digo, es muy importante, es un primer avance, o sea, todavía sobre eso hay mucho que construir, pero es lo que plantea, al menos en este momento, la dimensión del problema y la complejidad de la estrategia para abordarlo. Y la otra, yo pienso que es una discusión colocada en otro terreno, pero están convergiendo, como bien dices tú, José. Y entonces ahí el tema es también cómo distinguimos, ¿no? Los dos procesos y cómo a lo mejor aprovechando la visibilidad que la polarización le ha dado al tema,
logramos colocar con fuerza esta agenda, no en términos de una opción política, sino de una interpelación, que además no solamente es para las candidatas, sino es para toda la sociedad. De hecho, yo creo que es una agenda que se tiene que ir colocando en todos los espacios posibles, en los estados, en los municipios, para esta discusión concreta. Muchísimas de las propuestas son locales. Ahí hay una apuesta importantísima de esta agenda. Entonces, distinguirlo para quien tiene un propósito estratégico de mayor alcance. Pues desde luego, Rodrigo, quien pone una agenda se convierte de facto en una voz. Es casi obvio. Es decir, en una forma de interlocución. Los procesos de paz, seguramente, como dice Dolores, son muy complejos y muy de largo plazo. Pero hoy lo que le van a decir esta voz y la construcción de esta interlocución que pretenden hacer con los candidatos, los que lanzan esta propuesta, pareciera que es un poco, y corrígeme si lo entendí bien, porque voy a tratar de ponerlo en términos llanos, señores, ustedes tienen responsabilidades como gobierno, sobre todo el que llegue, y al mismo tiempo, ustedes no son los únicos, nosotros estamos aquí y nos vamos a quedar y nos vamos a dedicar a trabajar en asuntos que nos competen en términos políticos, aunque no sean partidistas. ¿Es por ahí lo que van a tratar de decirle a los candidatos? Sí, totalmente. Es, digamos, lleva el tema de la coyuntura electoral, porque el hecho de que estemos en este momento nos abre a la agenda y pues en general a la sociedad una puerta que probablemente se cierre eventualmente. Es decir, las coyunturas electorales son oportunidades para abrir diálogos, para generar mesas de negociación, para establecer puntos de acuerdo, de conflicto, de concordia, en fin. Y sin duda esta agenda está inserta en esto, pero también ese es uno de los retos de la agenda, trascender la dinámica electoral, trascender la coyuntura y posicionarse como una agenda que sea capaz de ir más allá de cualquier persona que gane, olvidémonos de la presidencia, los cargos públicos locales, las gubernaturas, las legislaturas locales, porque la vigencia de la agenda va a depender también de la vigencia de la capacidad de ponerla en la mesa. Y si esa vigencia se acaba con las elecciones, pues seamos francos, de poco va a haber servido. Resumiendo, las elecciones son una oportunidad para posicionar la agenda, para que una voz, en efecto, tenga la posibilidad de ser escuchada, para marcar en términos de poder una ruta, contraria a la que probablemente quienes están aspirando no es la que desean, y de hecho me parece que en varios puntos no es la que desean, pero insisto, pasando las elecciones viene otro momento fundamental que yo creo que incluso más complicado todavía que estamos viendo. Carlos, va a haber sin duda, las elecciones son un momento ahí como el ábrete sésamo, donde tienes un tiempo determinado para que, digamos, la economía de la atención sea mucho más grande. Y la verdad es que, pues, simplemente con ver la conferencia mañanera del lunes pasado, pues nos quedó bastante claro cuando se proyecta esta idea de una iniciativa que está diciendo, si no nos ponemos abusados, aquí puede derivar un proceso de construcción de representación política en una regresión autoritaria. ¿Es una manera de llamar la atención o es realmente el riesgo que están viendo desde este grupo, desde los distintos convocantes, desde la iglesia y los distintos grupos alrededor de ella en la propuesta? Mira, yo resalto esta parte de trascender la elección. Por supuesto que la conversación hoy está puesta en el proceso electoral, pero sabemos que es efímera esa conversación, que busca objetivos muy concretos como es el lograr el poder político y ocupar cargos de elección popular. Nosotros estamos aprovechando ese interés de lo público para llevar las voces de muchas personas en diferentes lugares del país, para llevar las voces de personas expertas que llevan décadas investigando, comprendiendo, analizando los fenómenos que hoy nos aquejan en el país y ponerlos en una mesa frente a las personas que pretenden gobernar. Queremos preguntarles para qué quieren gobernar, queremos preguntarles
si es posible construir agendas así de amplias. Quizás no estemos de acuerdo, haya visiones encontradas en el punto 4 y en el punto 5.7, por decir un ejemplo, ¿no? Pero eso no es lo relevante. Creo que lo más importante es comprender que no vamos a poder construir la paz si no miramos ampliamente los fenómenos que enfrenta el país, si no miramos desde esta lógica sistémica, conectamos lo que está pasando en las familias con lo que está sucediendo en las cárceles y lo que está sucediendo en el Poder Judicial y al mismo tiempo en las policías municipales. Todo está conectado. Los problemas nos vienen así interconectados, interdependientes, complejos, y las respuestas de política pública tendrían que ser igualmente complejas. Lamentablemente hasta hoy, esta es una opinión a partir de lo que hemos investigado nosotros en el instituto, hasta hoy no hemos visto una verdadera política pública que conecte lo federal con lo estatal, con lo municipal, que conecte el poder judicial con lo que está sucediendo en el legislativo y que plantee políticas de Estado realmente sólidas, medibles, analizables, evaluables, que es lo que dice el libro de texto de la política pública. Eso es lo que estamos proponiendo. Si hay 1, 2 o 5 propuestas que no les convencen a quienes vayan a gobernar, se pueden revisar, pero desde la óptica de la colaboración intersectorial. Parece que lo estamos reiterando, pero creo que esa es la clave, ¿no? Convocar actores. Llevamos muchos años tratando o esperando ser convocados o poder interactuar de estas maneras, donde cada sector y actor aporten lo que tienen que aportar y lo que solamente este actor puede contribuir. Se me va el tiempo, ya estamos hacia el final y voy cerrando contigo. Dolores, Sí. ¿tienes confianza en esta vez? ¿Por qué sí? ¿Por qué a diferencia de las experiencias anteriores? ¿Por qué o qué esperas justo de lo que decía Rodrigo y Carlos, la posibilidad de trascender el momento electoral, que después de esto vendría, entiendo, lo más difícil, porque sería realmente ver si las políticas públicas que están pidiendo, que están reclamando, que están incluso proponiendo, aparecen en el gobierno de quien gane o no? Pues mira, dos cosas. Yo creo que todo lo que se ha hecho antes acumula. O sea, lo que hizo el Movimiento por la Paz fue importantísimo en el tema de reconocer y legitimar la condición de víctimas, generarle un marco jurídico, avanzar en otros andamiajes institucionales después para la búsqueda de desaparecidos. O sea, los procesos se van acumulando. Por eso no digo este sí y el otro no, sino todos acumulan, ninguno va a resolver del todo la cuestión. De hecho, decía yo, en este momento este es un esfuerzo central por su magnitud y su profundidad, pero hay otros también que se van a mover en esta coyuntura. Yo coincido con este enfoque que han estado también planteando los compañeros, y que es este enfoque multidimensional, de largo plazo, integral, en el que se abordan las causas, pero se abordan también específicamente políticas públicas integradas en una política de Estado para la construcción de la paz. Ese es como el enfoque que nos está faltando, a pesar de que yo sí reconozco que la estrategia que se ha estado impulsando intenta articular varias dimensiones diferentes del quehacer frente a la violencia. Hay mucho más que debe ser incorporado en la visión y en la acción de una estrategia, sobre todo por la manera en que ha evolucionado el fenómeno de la violencia en el país y su implantación, su imbricación en todos los tejidos económico, social, político, cultural, que nos hace que esta tarea no pueda ser resuelta más que desde ahí mismo, ¿no? Desde esos tejidos. En fin, es como una discusión más, pero yo apuesto porque esta propuesta tiene esa complejidad y abonará muchísimo. Y la otra, yo lo que diría nada más, creo que es muy importante que en esta discusión no nos atoremos en el diagnóstico. Yo no pondría este tipo de discusiones. Vamos a la regresión, porque finalmente han sido interpretaciones sobre las cuales no hay acuerdo. Yo me concentraría mucho más en la propuesta, porque creo que si nos vamos al diagnóstico nos vamos a atorar. Entonces, que el esfuerzo de diálogo se concentre en la propuesta y pueda iluminar este tipo de aportes que se hacen en un momento clave de la realidad nacional.
Esfuerzo de diálogo, ¿cómo te imaginas hacia el 2 de junio, Rodrigo? Bueno, es decir, la visión esperanzada me la imagino hacia una posibilidad, ¿no?, de continuación de diálogo, lo voy a poner así. Me imagino viendo el vaso muy lleno, eso sí quiero decirlo, una posibilidad de seguir dialogando y donde la vigencia de lo que hoy estamos conversando no solamente mantenga pues esa condición de vigente, sino esa legitimidad que hoy tiene y que está construyendo, ¿no?, sobre las bases de lo que se está haciendo. Yo creo que existen las condiciones para el escenario optimista. Normalmente no soy optimista en estos temas, te soy muy franco, pero comparto ahí con Carlos, ¿no? Y con Dolores en el sentido de la experiencia acumulada. Yo pienso sinceramente que la acumulación de dolor, de experiencia, de aprendizaje, de capacidades y de voluntades es única en ese sentido. No significa que sea la última en términos, el hito que esperamos para construir la paz, pero sí es muy posible que haya una semilla y que germine. Y eso a mí me permite esperanzarme en el 2 y a partir de después del 2 de junio. Cierro contigo, Carlos. Los esfuerzos de diálogo en este país han sido largos, muchos años, muchos casos, muchas situaciones, muchas coyunturas, desde a lo largo de su historia y sobre todo la reciente. Si no prospera el diálogo, ¿qué riesgos ves en una sociedad en la que, como ustedes acaban de decir, pues muchos de los fenómenos están implantados: violencia, penetración del narcotráfico, rasgadura o destrucción del tejido social, etcétera? Yo también quiero mantener la esperanza. Creo que el principal riesgo es que caigamos en la desesperanza y en la desmoralización y en el pensar que ya no hay nada más que hacer. Quienes estamos convencidos de que el diálogo y las vías de la construcción de la paz, que se centra en las relaciones humanas, que se centra en las personas, que prioriza el sufrimiento humano para atenderlo, pues insistiremos. Y si este diálogo no funciona, buscaremos otro diálogo, nuevas maneras de diálogo, más creativas, más efectivas. Pero tenemos que insistir y ser un tanto necios en esto, porque no hay otro camino. Otros caminos no han funcionado y lo hemos visto. Yo cierro con dos ideas. En el fondo lo que estamos proponiendo es una cultura o una ética del cuidado. Proponemos que las políticas públicas, que las instituciones, que los actores sociales nos propongamos cuidar lo que está vivo, cuidar lo que nos ayuda a vivir en paz, cuidar a las otras personas, cuidar a las víctimas, cuidar a nuestros policías, cuidar a todas las personas y que todos podamos coexistir, convivir, ser felices y encontrar nuestro máximo desarrollo. Esta crisis de violencia que ya lleva 18 años no es la primera en el mundo, no es la única, es muy única para nosotros, tenemos que encontrar las soluciones localmente para nuestro país, pero ya otros países han superado las crisis de violencia. Sabemos que la violencia no es nuestro destino, vivir con miedo no es para lo que estamos hechos, es una etapa muy oscura que tenemos que superar, que tenemos que trabajar unidas y unidos y que vamos a construir la paz. La pregunta es si nos toma más tiempo o menos tiempo, pero yo estoy seguro que eventualmente vamos a salir adelante, ojalá que sea pronto, porque en estos casos ahorrar tiempo significa ahorrar vidas, salvar vidas, ahorrar sufrimiento y pues cuidar a los niños, cuidar a los jóvenes y pues construir un futuro más pronto para vivir en paz. Pues sí, en efecto, cuidar vidas y cuidar gente en este país en este momento no es un objetivo menor. Yo te agradezco mucho, Carlos, que hayas estado con nosotros. Por supuesto, muchas gracias, Carlos Juárez, director del Instituto de Economía y Paz, en representación en México. Muchas gracias por haber estado con nosotros. También Rodrigo Peña, investigador del Colmex, en el Seminario de Construcción de Paz. Gracias a ambos y, por supuesto, a ti, Dolores. Te agradezco muchísimo. Dolores González Arabia, experta en resolución de conflictos. Gracias a los tres. Un muy agradable y muy ilustrativo intercambio de opiniones. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Un abrazo, muchas gracias. Gracias sobre todo a ustedes por haber estado con nosotros aquí en Conversando con Buen Día. Nos vemos el próximo martes, como todos los martes y jueves, a las 19 horas. Les recuerdo, suscríbase a mi canal de YouTube, estamos creciendo, si nos ayuda podemos ir más rápido. Salimos por WOW TV, canal digital, a todo el país, Regeneración Plural en el sureste, y por mis redes, José Buen Día MX, en YouTube, Twitter y Facebook. Que tengan una muy buena semana y un buen fin de semana, sobre todo. Hasta luego. Y gracias a Fernando Robles, ya se me estaba olvidando, que es el productor de este programa y el que nos permite entrar en contacto con todos ustedes. Que les vaya muy bien. Buena tarde. Adiós. Muy buenas tardes, muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital a todo el país, Regeneración Plural en el sureste, y por mis redes, José Buendía MX, por Twitter, Facebook y YouTube. Muchas gracias por unirse. Nos mandan sus comentarios, sus puntos de vista, sus opiniones para poder subirlas acá en la mesa, para discutir sobre el tema que hoy nos importa, y es el papel de la Iglesia en las elecciones y su propuesta, su agenda de paz. En efecto, la Iglesia se ha ido abriendo paso en el proceso electoral, aunque apenas comienza, y va a poner sobre la mesa de los candidatos presidenciales la próxima semana una agenda nacional de paz con varios de los puntos que le preocupan, entre ellos un llamado para cuidar la seguridad de la elección y llamados también a evitar la delincuencia electoral, que dicen es un asunto que les preocupa por ser un riesgo respecto del proceso democrático. Esta es la posición de la Iglesia, que a medida que avancen las campañas puede irse consolidando un lugar de interlocutor, sobre todo en caso de que incremente o se abra todavía más la polarización en la que se está viviendo este proceso electoral. ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué se trata? Vamos a hablar de esto hoy acá en Conversando con Buen Día, y le agradezco mucho su participación. Por supuesto, también déjeme comenzar por agradecer y presentar a los invitados de hoy con los que vamos a conversar sobre este tema, todos ellos expertos en el asunto, y me da mucho gusto por eso mismo recibir a Dolores González Arabia. Ella es experta en resolución de conflictos y tiene pues una experiencia muy, muy vasta, una trayectoria muy larga en conflictos y en resolución de ellos. Muchas gracias, Dolores, por estar con nosotros. Un placer, honrados con tu presencia. Gracias, José, por la invitación. Y por supuesto, muchas gracias también a Carlos Juárez. Carlos Juárez
es el representante en México del Instituto Economía y Paz. Muchas gracias, Carlos, y además entiendo que tú has estado dentro de este proceso de negociación, bueno, más que de negociación, en el proceso de construcción de la agenda de paz en los últimos, pues, ¿qué serán? Unos 10, 11 meses, si no ando mal del tiempo. Así es, José, muy buenas noches, saludos a Dolores. Junto con Rodrigo hemos estado participando de cerca en el proceso de propuestas y de seguimiento a estos temas tan fundamentales. Muchas gracias. Rodrigo Peña, él es investigador del Colegio de México del programa de construcción de paz. Y me da mucho gusto también que estés con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo. Al contrario, muchas gracias y honrado de estar aquí compartiendo contigo, José, y con querido Carlos y con Dolores. Dolores, déjame empezar contigo. Y vamos a Sí. empezar por el objetivo. El próximo 11 de marzo se van a reunir la conferencia del episcopado, va a poner en la mesa de los candidatos su agenda de paz. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa de la Iglesia? Estamos hablando de suplir o ocupar algunos de los espacios, sobre todo en seguridad. Ha dejado huecos el gobierno. Estamos hablando de la construcción de un interlocutor en medio de la polarización política. Estamos hablando de ganar o poner una